Feliz sábado. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Como ustedes saben, llevamos ya un tiempo estudiando el libro de Daniel, específicamente ya en Daniel capítulo 11, los versículos 31 en adelante, que nos quedamos la semana anterior, en donde estábamos estudiando las tres áreas conquistadas por este poder que es llamado Roma, en la profecía de Daniel capítulo 2, capítulo 7, y donde la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, nos ha ido dando entendimiento de la profecía con relación a su significado. Sabemos que ya en su última fase, esa fase donde va a volver a tener el control mundial, este reino que viene desde la Roma de los Césares, la Roma imperial, a la Roma dividida de las 10 tribus, a la Roma del papado de los 1260 años, a donde se va a convertir, y ya está en esa transición, de la Roma papal en su última etapa de poder, donde recibe la herida mortal de Apocalipsis capítulo 13 y que dice que se va a recuperar. Esta herida comenzó a sanar ya para el año 1929 con el decreto de Italia por su poderío que tuvo a través de Mussolini, y se le otorga de nuevo el poder a esta nación como Roma, en donde nace como el Vaticano, y desde entonces esa herida ha ido sanando. Ya está casi sanada la herida, donde explica la profecía que va a volver a tener una última etapa de poder mundial que conocemos como el nuevo orden mundial, o en las fases que se está manifestando ya, donde va a implementar, cuando tenga ese poder, las leyes a través del uso civil o del gobierno, lo que conocemos como Iglesia y Estado unidos, que va a ser el papado, leyes de cómo, cuándo debemos de adorar a nuestro Señor. Permita que en todo y para todo nosotros tengamos este entendimiento y que podamos, a través de las Escrituras, seguir explicando y discerniendo lo que en el capítulo 11 ya nos está diciendo, que estamos ya en ese periodo presente, cuando ya lleguemos a los capítulos, a los versículos 40 en adelante, y el total capítulo 12. Recuerden que vimos que el libro de la verdad que nos presenta, el libro de Daniel, tiene un patrón respecto a los tres surgimientos de Roma al trono del mundo, en las tres etapas que ya tuvo. En cada una de ellas tuvo que conquistar tres cosas. Vamos a ver, el primero ocurrió en su fase pagana, cuando Roma imperial tuvo que conquistar tres áreas para establecerse en el trono del mundo. Esa área, una de ellas fue el sur, quien fue Egipto; el oriente, quien fue Babilonia y Asiria; y la tierra gloriosa, que fue Palestina. Recuerde que estudiamos en Daniel 8, Daniel el versículo 9, Daniel 11, el versículo 16 y 17 de este mismo capítulo que estamos estudiando, en los temas que tuvimos anteriores, comenzando desde el versículo 1. Luego la profecía nos presentó la Roma papal en su primera fase, desde el año 538 después de Cristo a 1798 después de Cristo, donde también tuvo que conquistar tres áreas para sentarse en el trono del mundo. Fueron las tres tribus arianas que ya estudiamos, los tres cuernos que arrancó, pues se oponían a la soberanía papal. Recuerde que esto lo estudiamos en Daniel 7, los versículos 8, versículos 20, el versículo 24. Esto también tuvimos varias lecciones con relación a este capítulo, estos versículos, en unos estudios que tuvimos anteriormente. Más adelante,
Cuando analicemos los versículos 40 al 43 de Daniel capítulo 11, llegaremos a la descripción de la última transición. Aquella transición de Roma papal, de su primera fase a Roma papal, de su segunda fase, tras 1798 después de Cristo, y la sanación de su herida mortal, Apocalipsis 13. Ahí veremos que el patrón de tener que conquistar 3 áreas para establecerse nuevamente en el trono del mundo se repetirá una última vez. Les voy a dar un adelanto solo para que ustedes puedan ver. Vamos a analizar los versículos, el final del 31, los versículos 32 al 35 en este estudio. Y vamos a ver los 3 enemigos de Roma actualmente para que se pueda trepar en ese trono mundial. Tiene que conquistar el comunismo, lo cual ya hizo en el papado a través de Juan Pablo II. Que sabemos que este señor, en el tiempo que estuvo como papa, llegó a conquistar esta parte en esta área. El protestantismo, donde sabemos que ya el papa llamó a la unidad de los católicos protestantes en Estados Unidos. Eso fue el papado y el protestantismo apóstata, que dice la profecía que el protestantismo le va a ceder su poder para que él pueda tener esta última fase, pero tiene que vencer esa área, la cual ya está en vigencia. El papado tiene que conquistar también otra parte que ya hizo a través de este papa que tenemos hoy, que ya esa área viene siendo el Islam, o lo que es el Corán. Vamos prácticamente le voy a dar un pequeño adelanto, solamente para que vean cómo estas 3 fases, estas 3 áreas, ya van en la conquista de que esta herida ya está cicatrizándose. Y muy pronto vamos a ver cómo el papado se va a volver a sentar en el trono mundial. Va a haber, en el versículo 43 del capítulo 11, veremos cómo la economía mundial cae bajo el control del rey del norte, o sea, Roma. Bajo un nuevo modelo económico y financiero que se está preparando e impulsando progresivamente. Y eso lo sabemos ya porque el dólar ya no se está usando tanto, ahora estamos usando solamente el plástico, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Ya hasta eso no es necesario. Hoy día, a través de los teléfonos, por una app que usted puede bajar, se identifica como tal. Y ya se está usando las huellas digitales, el reconocimiento facial de la cara de aquel que esté siendo a través del banco usando este sistema por esta tecnología moderna que tenemos hoy. O sea, ya no va a haber el uso del dólar como lo hemos tenido por todo este tiempo. Va a haber una transición y ya estamos viendo los principios de eso. Vamos a ver también cómo el sistema financiero que se está preparando e impulsando va a tener unos cambios drásticos. Vamos a ver con todas estas victorias la potencia de Roma papal regresa a la posición de predominio máximo como principal poder geopolítico mundial. Su herida mortal quedará totalmente sanada al dictar finalmente sus leyes religiosas a los habitantes de la tierra. Vamos a ver la marca de la bestia, la ley dominical. Esta ley será decretada primero a nivel nacional en los Estados Unidos y después a nivel internacional. El versículo 44 nos presentará el contraataque divino mediante el derramamiento final de su Espíritu Santo, mediante lo que conocemos en la profecía como la lluvia tardía. Se proclamará con poder de lo alto el mensaje final del fuerte clamor. El rey del norte contraataca a su vez con la última persecución feroz. El versículo 45 nos va a mostrar la división del mundo en 2 grupos, en el contexto de esta última batalla espiritual, como la conocemos, llamada el Armagedón. Esto es hasta ahí donde yo quiero darles, porque no quiero entrar con mucho detalle, porque lo vamos a estudiar más adelante en los versículos 43 al 45. Comenzando en el versículo 40, vamos a estar en lo que la profecía ya nos dio para un futuro convertido en presente. Vamos a ver
cómo es que esto va a afectar a aquellos que quieren caminar con Cristo, siguiendo, obedeciendo sus leyes, sus mandamientos, en todo lo que es el testimonio de Jesucristo a través del Espíritu de profecía. En el tema pasado analizamos, como les dije, los versículos 29 al 31 de Daniel. Pero quisiera que pudiéramos ver la última parte de este versículo 31, que no llegamos totalmente a estudiarla, sino que les presenté lo que yo consideré como las partes más importantes para que podamos entender por dónde vamos, dónde estamos con relación a este sistema, esta forma de gobierno que va a ser mundial de nuevo, que se está manifestando como iglesia, usando la religión para la conquista del mundo, como lo hizo en el tiempo anterior. De la Roma de los Césares pasó a ser la Roma supuestamente iglesia y Estados Unidos, con la introducción de Constantino cuando se bautizó como cristiano e implementó lo que conocemos la iglesia y el Estado, él siendo el sacerdote, él siendo el rey. Ahí comenzó lo que conocemos como la descripción que nos da el diccionario, que significa papado, que no es nada más ni nada menos que la unión de la iglesia y el Estado, donde la iglesia es también la que controla las leyes civiles que son proclamadas al pueblo, y el pueblo tiene que seguir introduciendo dentro de estas leyes civiles las leyes religiosas, quitando el derecho o los derechos civiles que tenemos como ciudadanos, que están implementados en la Constitución, especialmente en la segunda enmienda, que nos dan el derecho de escoger dónde nos queremos congregar, cuándo y a quién le queremos servir. Así como en Daniel, en el capítulo 2, donde Nabucodonosor se le da este sueño, y en el capítulo 3 se le implementa una ley de adoración a solamente a él a través de la estatua, y como más adelante también Ciro proclama un periodo de tiempo donde solamente se podía adorar al rey por 30 días, no podemos nosotros permitir que, como ejemplo que tenemos, que esto vuelva a suceder, porque sabemos lo que pasó para aquel entonces. Así también en este tiempo, este sistema, el papado, va a implementar una ley que va a imponer el día de él, el domingo, la imagen de la bestia, o lo que nosotros conocemos como aquello que es el cambio del día del Señor a el día del sol, que es el día implementado por el papado. El séptimo día, como lo conocemos bíblicamente, es el sábado. Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. El domingo no es el séptimo día. La Biblia le da nombre y apellido llamándolo el primer día de la semana. Eso está en Lucas, en el capítulo 24 y el versículo 1. Dice, en el primer día de la semana, Jesús resucita y María viene y se encuentra con él. Cuando ella va, que iban, ¿verdad?, a embalsamarlo, porque cuando cae el sol el día viernes, que lo querían hacer, tuvieron que respetar ese día, implementado por el Señor en la ley que se le da en Éxodo 20, que le hace recordar del día del Señor, que no es domingo, que es sábado, y ellas obedeciendo, tanto la madre de Jesús como María Magdalena, como los discípulos, van a descansar, reposan el sábado, y en la madrugada del primer día de la semana, que conocemos como domingo, van a tratar de cubrir el cuerpo de Jesús con aquellos perfumes y aquellas cosas que se hacían en aquel entonces para preservar el cuerpo de que tuviese mal olor tan rápido, y los efectos fueron que se encontraron con nuestro Señor ya resucitado en la madrugada del primer día de la semana, como lo describe la Biblia en Lucas 24 y versículo 1. Necesitamos entender estas cosas bíblicamente. Necesitamos entender las costumbres que practicaba el pueblo de Dios en aquel entonces, que son el estatuto perpetuo implementado por el Señor a través de sus mandamientos, que hoy día todavía tienen vigor. ¿Cómo podemos entender esto en una forma diferente? Si hoy día, en vez de guardar el día que el Señor estipuló como cuarto mandamiento, el día de congregarse como pueblo de Dios y iglesia, entonces hoy también podemos matar. Porque violar un mandamiento es igual que violarlos todos de acuerdo a la palabra de Dios. El sábado está estipulado en Éxodo 20, en los versículos 8 al 11, como el día de adoración al Señor.
no ha sido cambiado. Jesús nunca, en ningún lugar de la Biblia, aún en su muerte, lo guardó. Por lo tanto, quien ha cambiado el día, que ya lo probamos en el estudio que tuvimos anteriormente, fue nuestro Señor Constantino, que implementó el primer día de la semana como el día de reposo, llamándolo así el día del Señor. Más luego fue cambiado por el día del sol. Más luego vuelve a ser cambiado como el día de reposo. Todo para confundir, todo para conseguir la adoración hacia sí mismo y alejarla de nuestro Señor, quien es Jesucristo. Ahora, esto es una explicación solamente para que veamos dónde estamos, a dónde vamos, si esto continúa de esa manera, y las consecuencias que va a tener a todo aquel que desobedezca. Vamos a entrar ahora en el estudio de la parte final del versículo 31 y vamos a comenzar con los versículos 32 al 35 de este estudio, que nos van a llevar al entendimiento más claro de cómo es que este poder, Roma, la Iglesia Católica Apostólica Romana, el papado, va a volver a sentarse en el trono mundial como la nueva orden mundial. Va a tener dominio mundial completo y va a establecer unas leyes que va a prohibir el guardar el verdadero día que implementó nuestro Señor en sus 10 mandamientos. Ahora, el versículo 31 del capítulo 11 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11 y el versículo 31. Sabemos que todo esto tiene que ver, perdónenme que esto se me va a caer, con el paralelismo que tiene Daniel, capítulo 8, los versículos 11, los versículos 12, y Daniel, capítulo 12 y versículo 1. Esto es simplemente lo mismo que explica en el capítulo 8 y en estos versículos, en el capítulo 12 y en este versículo que está en el versículo 31 del capítulo 11. No sé si eso se entendió o lo dije bien, pero el paralelismo es que dice lo mismo, que tiene el mismo contexto. Entonces, lo mismo que Dios nos dijo en Daniel 8, 11 y 12, en Daniel 12 y el versículo 11, que ya hemos estudiado anteriormente, es lo que nos está diciendo en Daniel 11 y el versículo 31. Este versículo que habla en el Daniel 8, 11 y 12 dice así: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuando quiso, y prosperó. Daniel 8, 11 y 12. Y desde el tiempo en el el capítulo 12 y el versículo 11 de Daniel dice: y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo, el continuo, se ha abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Daniel 12, versículo 11. Y esto es de la Biblia de las Américas. Recuerde que hemos tachado la palabra sacrificio porque no aparece en el original hebreo, solo ha sido añadida por los traductores en su intento de hacer estos versículos más entendibles, más comprensibles. Al añadir esta palabra, los traductores oscurecieron la comprensión de estos versículos. Usted puede tomarse la libertad, en toda confianza, de tachar en su Biblia esta palabra que fue añadida. Esa palabra sacrificio no aparece en el original. Ahora, ya vimos anteriormente, el continuo es el paganismo, refiriéndose en el contexto sobre todo al pagano imperio romano, y que la abominación desoladora es el papado del Vaticano. Esto ya lo estudiamos, lo comprobamos y traímos toda la evidencia necesaria bíblica.
y el espíritu de profecía para que podamos decir esto. Por favor, vuelva a repasar estos estudios si usted toma nota, porque es muy importante que pueda entender. Además, estudiamos en ese tema que el versículo que desenmascaró los diversos santuarios del paganismo y su caída en manos del cristianismo apóstata con las siguientes palabras: el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y ahora encontraremos la descripción paralela, o que dice lo mismo, o que tiene el mismo contexto, el mismo significado. Lo vamos a encontrar ahora en este versículo con las palabras: profanarán el santuario y la fortaleza. Es lo mismo. Ahora, profanar o echar por tierra en este contexto es lo mismo, tiene el mismo significado. Lo que la palabra de Dios desea comunicarnos es bien sencillo. La fortaleza del paganismo, con todos sus santuarios, fue reemplazada, bautizada por el cristianismo apóstata y su fortaleza romana papal. Eso es lo que sucedió cuando el paganismo del imperio de Roma y todos sus dioses y todo aquel que ellos seguían fue llevado a lo que conocemos como el cristianismo de la Iglesia Católica por medio del bautismo de Constantino. O sea, lo que ya explicamos en el otro estudio, que fue el inicio de lo que conocemos como el papado. Ya vimos en un tema anterior que el continuo es el paganismo. Nosotros necesitamos entender esto. Paganismo es la adoración a través de diferentes métodos a otros dioses. Eso es paganismo. Ahora, el versículo nos muestra el ascenso de Roma papal al poder mundial. Ahí es donde comienza. Recuerde que sale de entre los 10 cuernos, de acuerdo a la profecía. No dice que es uno de los 10 cuernos, dice que de entre ellos sale. Por lo tanto, no es ninguno de las 10 tribus bárbaras, sino uno escogido. Es un nacimiento de un ser aparte y diferente, que en unión de estos dos, el paganismo y lo que conocemos como el catolicismo, se convierte en el papado, lo que conocemos como el papado, o lo que conocimos como en aquel entonces el Vaticano, que nace en el año 538. Es declarado en el año 503 con la ayuda de Francia. Todo esto ya lo estudiamos, simplemente estoy haciendo un recordatorio, pero quiero que se entienda bien claro que estamos hablando del papado. En una forma un poquito diferente quisiera aplicar, ¿verdad?, que la Roma papal es en lo que se convierte la Roma pagana, si eso se entiende mejor. Con el versículo 31 se completa la transición de Roma pagana a Roma papal, que había comenzado y madurado en el versículo 32, perdón, en el versículo 30 y el versículo 29 del capítulo 11, que explicamos en el tema anterior. Ahora, ¿por qué quise hacer énfasis en este versículo en su segunda parte de nuevo? Porque recuerdo que en aquel entonces esta parte no se explicó. Antes de que comencemos con el versículo 32, esto necesita estar claro para que lo podamos entender. Por lo tanto, el versículo dice que se levantarán de su parte tropas. Esos fueron los ejércitos del rey Clodoveo de los francos. En el año 508 después de Cristo, Clodoveo se sometió al obispo de Roma, aceptando el catolicismo romano y bautizándose junto con miles de sus soldados. Este hecho es sumamente importante porque marca el inicio del tiempo profético de los 1290 días proféticos, los 1290 años literales de Daniel, capítulo 12. Lo que han puesto prácticamente en el futuro, aquí podemos ver que ya tuvo su cumplimiento. Ahora, ¿qué hemos en el tema anterior analizado con todos los detalles? Pero para que podamos ver
cómo es que este versículo de Daniel 11, versículo 31, nos aclara todo aquello que estudiamos, porque este versículo lo tocamos en aquel entonces, pero ahora le estoy dando más detalles para que vean cómo es que tuvo su cumplimiento de la Roma pagana a la Roma papal. Tuvo una transición, pasó por un periodo de tiempo, vinieron las 10 tribus bárbaras, atacaron, hubo que arrancar 3 cuernos, y eso lo vamos a tocar ya mismo. El punto es que 3 de esas áreas, como 3 de las áreas anteriores, en cada vez que Roma ha asumido el trono, ha tenido que vencer. Son 3 áreas. En esta última fueron las 3 tribus arianas. Esto ya lo estudiamos también, pero vamos a ver cómo podemos entrar en todo esto, porque les voy a dar un análisis completo de lo que estudiamos en el estudio pasado. Pero el versículo 31 que no se tocó, lo tengo que dar para que cuando explique ahora lo que viene puedan entender. Hemos analizado todo esto. Los francos fueron la primera tribu bárbara en aceptar el catolicismo romano como su nueva religión. Acuérdense que ellos tenían muchos dioses y venían de lo que conocemos como el continuo, que era que continuamente ellos habían desechado a Dios y habían adorado todo lo que existía en la creación: la luna, el sol, las estrellas, dioses de palo, dioses de madera, dioses de cuánta cosa había, para que fuese delante de ellos tanto en sus guerras como en su adoración totalmente. Ahora abandonan todo eso, se bautizan a través de la Iglesia Católica, después de Clodoveo, su rey, y comienza la que conocemos, la introducción del paganismo a el papalismo, si lo podemos llamar de esa manera. Las otras tribus bárbaras, que fueron los anglosajones, alamanes, lombardos, los suevos, los visigodos y los burgundios, que luego se transformaron en las naciones europeas, siguieron su ejemplo y se convirtieron también al catolicismo romano. Fueron 7 de las 10, porque 3 de ellas se opusieron, que eran las tribus arianas. Esas son las que fueron eliminadas. Y les voy a dar todos los detalles ahora en estos versículos que vienen anterior, que es en donde se encuentran. Ahora, en el tema pasado, desde el versículo 29 al versículo 31, analizamos lo siguiente. Los versículos 29 al 31 nos describen la decadencia del Imperio Romano hasta su caída en el año 476 después de Cristo, como también la transición de Roma pagana imperial a la Roma cristiana papal, que es lo que les acabo de explicar en el versículo 31. El versículo 29 nos presenta el tiempo señalado del año 330 después de Cristo, al cabo del tiempo profético de los 360 años de la soberanía de Roma imperial, cuando la sede del Imperio Romano se trasladó de Roma a Constantinopla. Además nos describe la derrota romana en su última gran batalla contra una potencia del sur, comparándola con los grandes éxitos que había experimentado en su glorioso pasado, cuando siempre había salido victorioso en sus hazañas militares y en especial contra el rey del sur, Egipto. Pero ahora Roma ya no tiene ese éxito militar. Nos explica el versículo 29. La primera parte del versículo 30 presenta a aquel enemigo del sur, la tribu bárbara de los vándalos, representada por las naves de Quitín, del Mediterráneo, que atacaron y debilitaron a Roma desde el sur. El contexto nos presenta además toda una serie de problemas que Roma tuvo que enfrentar a partir del año 330 después de Cristo, como ser la división del imperio en Oriente con Constantinopla y en Occidente con Roma. La invasión de las 10 tribus bárbaras, resaltando sobre todo las arianas, que se opusieron decididamente al poder del obispo de Roma, y la decadencia moral del imperio al fusionar el cristianismo con el paganismo, que es lo que explica en los versículos anteriores. Por eso es que tenemos que tomar esto. Esto lo explico en el versículo 30. Ahora, la segunda parte de ese versículo 30 nos enseña otra cosa, porque es que ocurrió. Acuérdense que el poder de 360 años es lo que tuvo Roma como imperial, a la transición que tiene como Roma ahora cristiana o papal. La segunda parte de ese mismo versículo nos describe el enojo de Roma contra el Santo Pacto, símbolo del pueblo de Dios del Nuevo Pacto. Es decir,
del cristianismo primitivo conformado por judíos y gentiles que aceptaron a Jesucristo como su Mesías. Además, el pasaje nos describe la imposición de la voluntad romana en oposición a la voluntad de Dios. El contexto histórico muestra la falsa conversión del emperador romano Constantino al cristianismo, que tuvo terribles consecuencias para la historia del cristianismo, que trajo la gran apostasía y decadencia a Roma, lo que les acabo de explicar. Cuando Constantino se convierte en cristiano, se bautiza y asume el sacerdocio tanto como el reinado, siendo el rey y sacerdote a la misma vez, iglesia y Estado. Ahora, Constantino inició el abominable proceso de unificación de la iglesia cristiana con el Estado del Imperio Romano, que resultó en la fornicación apocalíptica que describimos en el tema anterior, y que tuvo como fruto el nacimiento del Vaticano, el papado. Constantino siguió además, tras su conversión, como máximo jefe pagano, continuando con la adoración del sol e imponiendo por ley en el año 321 después de Cristo el pagano día del sol como día de descanso a todos los habitantes del Imperio Romano. En el año 364 después de Cristo se prohibió descansar en el sábado, día del Señor, y en el año 388 después de Cristo, el emperador romano Teodosio cambió el nombre de Día del Sol en Dies Dominicos, Día del Señor, domingo. Para que no suene tan pagano, hizo toditos estos cambios. Ahora, Dios retiró su protección y bendición de Roma y permitió una serie de castigos, azotes y juicios contra el cristiano imperio romano mediante la invasión de las tribus bárbaras. Esto es otro ejemplo que nos da este versículo de cómo es que Dios imparte. ¿Se acuerdan de Judá? Cuando desobedeció y lo último que hizo fue meter cargas por las puertas de la ciudad en el día de descanso. A través de Jeremías, por 52 capítulos, Dios les envía mensajes tras mensajes tras mensajes, y al último lo castiga trayendo a una tribu que venía ¿de dónde? De Babilonia, quien fue Nabucodonosor en su primer sitio, y los lleva por 70 años esclavos a Babilonia, donde conocemos el primer reino mundial de la profecía, que fue Babilonia. Luego vinieron los medos y los persas. Luego vino lo que conocemos como Grecia, con los griegos, con Alejandro Magno. Todo esto son estudios pasados, pero para que ustedes vean como el resumen que nos dan estos versículos de Daniel 11, nos viene hablando de las consecuencias que ha tenido todos estos eventos proféticos que el Señor nos ha dicho, que la historia nos ha corroborado como ser exacta y puntual, con nombre y apellido, con fechas que el Señor nos da, que se cumplieron tal y como dice la Biblia en muchas ocasiones 750 años antes de que sucediera. Estas tribus bárbaras fueron usadas ahora como el mismo método que Dios usó en aquel entonces a Babilonia para castigar al pueblo de Judá por la desobediencia contra su Dios verdadero, llevándolo cautivo por 70 años a Babilonia. Ahora, los emperadores católicos de Roma Oriental se entendieron con la iglesia de Roma Occidental, que había abandonado el Santo Pacto con sus verdades y principios, pues fue Roma Oriental que colaboró para destruir a las tribus bárbaras de la herejía ariana mediante sus emperadores católicos Zenón y Justiniano. El versículo 31 que acabamos de leer nos presenta la fase histórica cuando el obispo de Roma recibió las tropas, es decir, los ejércitos de las tribus bárbaras que se convirtieron y sometieron al catolicismo romano. Fueron inicialmente los francos bajo Clodoveo, seguido por las demás tribus bárbaras que abandonaron formalmente la religión del paganismo y profanando así su santuario y su fortaleza, o sea, la adoración a sus propios dioses. Se bautizan y se convierten en católicos. De esta manera fue quitado el continuo, que el continuo significado verdadero del original es el paganismo.
Es decir, el paganismo que había reinado continuamente durante toda la secuencia profética, desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y las tribus bárbaras. Al quitar el paganismo y profanar su santuario, pusieron en su lugar la abominación desoladora que nos describe el versículo, es decir, el papado del Vaticano. De esta manera se completa la transición de Roma pagana a la Roma papal. Recuerde que este asombroso capítulo de Daniel 11 nos muestra 3 veces el mismo patrón respecto al ascenso y el actuar de Roma en sus diferentes fases, ya sea pagana o papal. Las 3 veces nos revela primero cómo Roma se establece en el trono venciendo cada vez a 3 enemigos, y luego nos muestra cómo Roma, el quebrantador del pueblo, trata abusivamente al pueblo de Dios estando una vez en el poder. La primera vez, cuando Roma se estableció en el trono del mundo, en su primera manifestación como pagana e imperial, encontramos en Daniel capítulo 11, los versículos 14 al 17 y los versículos 23 al 27. Y la manera como llegó a tratar luego abusivamente al pueblo de Dios fue descrita en Daniel en los versículos 14, 16, 22 y 28 de ese mismo capítulo 11. La segunda vez, cuando Roma se estableció en el trono del mundo, en su segunda manifestación, esta vez como cristiana y papal, encontramos en Daniel 11 los versículos 30 y 31 que acabamos de nombrar, el repaso que estamos haciendo de estos versículos. Estos versículos describen la transición de Roma pagana e imperial a Roma cristiana papal por medio del arrancamiento de las 3 tribus bárbaras arianas. Se recuerdan los vándalos, los érulos y los ostrogodos, como también el momento cuando Roma papal recibió su poder y su trono y grande autoridad, que esto lo estudiamos cuando fuimos anteriormente al libro de Apocalipsis en el capítulo 13 y el versículo 2. Ahora, en los versículos de Daniel 11, 32 al 35, que estudiaremos ahora en esta lección, en este tema, comenzando, dicen que veremos la manera como Roma papal trató abusivamente al pueblo de Dios, estando ya en el poder. Recuerden que fue Justiniano, el emperador católico romano de Oriente, quien nombró en el año 533 después de Cristo al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias y corregidor de los herejes, justo antes de iniciar su soberanía papal medieval de los 1260 años, donde estuvo en el poder desde el año 538 hasta el año 1798. Corrobore con la historia. Este fue el poder romano papal que persiguió a la iglesia con toda su fuerza, y millones y millones y millones de santos, simplemente por tener una Biblia, fueron asesinados, fueron llevados a la hoguera. La guillotina fue inventada una forma de torturar, que como hacía el potro, que habían inventado solamente para que confesasen que el verdadero Dios y las doctrinas de la Iglesia Católica eran la verdadera, antes de que los pusieran a la muerte y pudiesen ser salvos. Si no, iban a ir para el infierno. Este era lo que se les ofrecía al pueblo. Y aquellos que se oponían porque conocían la verdad eran torturados, quemados en la hoguera, llevados a la guillotina, tirados presos en un calabozo por meses y meses hasta que murieran. Se les quitaban sus propiedades, hasta la ropa. Los paseaban como si fuesen maniquí por las calles desnudos para que fuesen humillados delante del pueblo. Los usaban como entretenimiento, tirándolos en las olimpiadas, a ser comidos por leones, por tigres, por animales, para que la gente se divirtiera y aplaudiera. Esto fue lo que hizo este sistema por 1260 años, que hoy se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, bajo el papado, como institución, no como iglesia. Quiero que eso quede claro. No son los católicos
católicos de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando del sistema, de la institución, de aquello que es el liderato, el papado. Continuaremos estudiando la descripción de la historia del libro de la verdad que comenzó en Daniel 10 en el versículo 28 y en Daniel 11 en el versículo 2, que son los estudios que estamos teniendo de acuerdo a Daniel, que nos va a dar, que son sacados del libro de la verdad, como lo llama el mismo Daniel, que son los capítulos 11, los capítulos 12 y los capítulos que estamos estudiando a continuación para entender el completamiento de esta profecía en el tiempo en que nos tocó vivir. A nosotros nos dieron para dar este mensaje a través de Apocalipsis 14, que es el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, 6 en adelante. Puedes estudiar, puedes leer el juicio que comenzó, y esto es lo que te va a llevar a entender que esta es la última amonestación de Dios para el mundo. Luego de todo esto, que el Señor proclame este mensaje, se haga la amonestación, se lleve a cabo este llamado a que salgas de ese sistema, a salir de Babilonia, pueblo mío, lo llama el Señor, en Apocalipsis 18:4, va entonces a suceder lo que ya sabemos en profecía, va a tener un cumplimiento, como ha tenido cumplimiento de toda profecía en la Biblia. Esto es, cuando nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, se va a levantar de donde está actualmente en el santuario celestial, que comenzó en Apocalipsis 14:6, el juicio que comenzó con los muertos en Cristo primero, y cuando Él se levante, ya no va a haber más perdón de tus pecados. Ya no va a haber más salvación. Este es el tiempo en que este Señor nuestro, Jesucristo, te está dando para que tú vengas a Él y aceptes la verdad que está escrita. No esa que ha sido cambiada, pervertida y transformada en un engaño, como actualmente está con estas doctrinas que este sistema practica actualmente. La adoración de los santos, como la Virgen María, como San Cristóbal, San Pedro, San Juan, todos los santos que tiene ella, que si tú lees bien, búscate el catecismo, ese mandamiento que no tendrás otros dioses ni te postrarás delante de ellos, ni a nada que esté en el cielo, en la tierra, en el mar, y postrándote sobre ellos, que es el segundo mandamiento. Busca bien. Nosotros estamos hablando con base y fundamentos bíblicos, pero queremos que tú lo entiendas, porque sabemos que tú amas a Dios, que tú estás buscando la verdad, que tú piensas que la tienes. Pero déjame decirte, hermanito mío, Dios te llama a pueblo de Él, pero solo cuando salga de Babilonia, la ramera, como la llama el Señor en su palabra. Estos estudios ya los tuvimos. Estamos simplemente haciendo una aclaración para que veas para dónde vamos y cómo es que este sistema logró engañarte y decirte que Él representa a Dios aquí en la tierra, lo cual es una mentira y es blasfemia, porque el único que representa a Dios en toda la tierra se llama el Espíritu Santo. El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo, el que murió por ellos. Y ya he dado todos los versículos y todo donde esto está en estudios anteriores, pero en una aclaración para que veas cómo este sistema llegó ahí y a establecer esta doctrina es lo que vamos a estudiar ahora en esta lección, empezando en el versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11, versículo 32. Analizaremos la primera parte de este versículo. Según el diccionario de sinónimos, dos palabras que significan lo mismo son también adulaciones, alabanzas, halagos, elogios, aplausos, etc. Y la palabra seducirá presenta los siguientes sinónimos: atraerá, cautivará, embobará, enamorará, fascinará, ilusionará, conquistará, persuadirá, hechizará, halagará, etc. Así que la estrategia que utilizó Roma papal para seducir a los violadores del pacto con el fin de unirse a su gran sistema apóstata fueron las lisonjas. Y les di una descripción de lo que eso significa en otras palabras. O sea, usó el hechizo, la brujería prácticamente, que es lo que está diciendo el diccionario. Esto no lo digo yo, se lo acabo de leer. Usó la forma de halagar, de coger personas en alto poder y darle posiciones y riquezas.
nos engañó. Ahora, recuerde que en un tema anterior vimos también que Roma se enojó contra el pacto santo, hizo según su voluntad y se entendió con los que abandonaron el santo pacto. Daniel 11 y el versículo 30, que eso fue lo que tuvimos el otro sábado anterior. Fue Roma occidental que se había enojado contra el pacto santo, abandonándolo al cometer la fornicación apocalíptica, que también ya explicamos, que eso fue el unir la iglesia cristiana con el imperio romano y al introducir en ella costumbres paganas como la idolatría y la adoración del sol, oponiéndose de esta manera a las verdades y los principios de Dios, haciendo su humana voluntad romana en oposición a la divina voluntad de Dios. Recuerde que fueron los emperadores católicos de Roma oriental que se entendieron con la iglesia de Roma occidental, que había abandonado el santo pacto, apoyándola en la destrucción de su oposición ariana, aquellas tribus que se opusieron a ella, los tres que ya leímos, los vándalos, los huras, los ostrogodos. Ahora, los colocó así en el trono del mundo, y es el nacimiento de lo que conocemos como el Vaticano. Eso fue en el año 538. Comienza lo que nosotros conocemos como el papado. Es una lástima, pero los que abandonan el Santo Pacto con su libro del pacto, las Sagradas Escrituras, que está bien clara, las confunde, no las entiende, es porque tú quieres. Porque yo creo que Dios habla bien claro en su Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Estiman más los decretos papales, las decisiones de los concilios, o sea, te lo voy a poner con nombre y apellido, el catecismo, la Biblia de la Iglesia Católica, poniendo a un lado la Biblia inspirada por el Espíritu Santo, que es la que nosotros conocemos, esta, la Sagrada Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda ella fue inspirada por Dios. La Iglesia Católica tiene esta misma Biblia, te la enseñan como tal, tiene unos libros añadidos, para ser exactos son 6 libros apócrifos, que según él deben de ser la verdad. Macabeos, y yo creo que ya tocamos este tema, no voy a perder tiempo ya con eso, pero la verdadera Escritura, la verdadera santa palabra de Dios nos dice cuáles son las tradiciones o lo que conocemos como la descripción de la verdad. En su palabra Dios nos dice lo que hay que hacer. Tenemos los 10 mandamientos, los tenemos en Génesis capítulo 2, los tenemos en Éxodo 20, los tenemos en Deuteronomio 5, los tenemos a través de todo el Nuevo Testamento que conocemos como los Evangelios. Lo que Jesús practicó, lo que no se puede, lo que se puede hacer, y aclaró hasta el sumo detalle todo aquello que no entendíamos del Viejo Testamento. No sé cómo es posible que podamos entender o creerle más a lo que dice un hombre, un pecador como tú y como yo, el Papa, los papales, los concilios, los decretos que ellos han puesto, más que la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo. Sí, pero yo he escuchado gente que me dice, pero hermano, solo escribieron hombres, pero dice que fueron inspirados por Dios. Y son en total 40 hombres en un periodo de 1500 años, que es lo que se tardó la Biblia en ser escrita como la tenemos hoy. Y todos dicen que en su propio estilo Dios les permitió para que pudiésemos entender mejor en el idioma en que ellos escribieron, en el contexto en que ellos escribieron, en todo el sumo de la Escritura es dirigida por el Espíritu Santo, quien es Dios. El papado del Vaticano como nuevo rey del norte, tras la transición de Roma pagana imperial, utilizó casi siempre una política lisonjera, que ya describimos lo que esa palabra significa. Hizo esto para estar de acuerdo con los reyes de la tierra, sus gobernantes y su política. Acuérdense de Apocalipsis 17, los versículos 1 y 2 que estudiamos. De esta manera sedujo y corrompió con lisonjas, que es lo que dice este versículo 32 de Daniel 11, a sus nuevos partidarios con riquezas, honores y puestos, ofreciendo muchas veces popularidad
conveniencias, ventajas terrenales y aplausos del mundo. Pero el pueblo de Dios no aceptó estas ofertas espurias, ni se corrompió con estas ventajas temporales y superficiales. La estrategia del diablo fue muchas veces la misma: someter mediante las lisonjas y la seducción. Vamos a ver un ejemplo que cómo es que el diablo trató de utilizar esta misma estrategia contra Jesucristo. Tenemos una descripción primero en el Evangelio de Mateo y luego vamos a ver en el Evangelio según Lucas. Vamos a ver Mateo 4, versículos 8 y 9. Y esto lo vamos a buscar porque yo quiero que tú veas que todo lo que estamos hablando es bíblico. Mucho lo escribí yo, pero lo saco de las escrituras. Entonces tenemos que entender esto como está escrito. Mateo capítulo 4 y el versículo 8. Solo para que podamos ver cómo es que el Señor nos da a través de su palabra todas estas cosas, que no es mentira lo que estamos hablando. Mateo 4, versículos 8 y 9 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorases. ¿Sabes a quién le está hablando? Al mismo Dios hecho hombre en la carne. Y el verbo se hizo carne, dice Juan en el Evangelio según San Juan. Nosotros tenemos que entender que este señor Satanás ha venido por 6.000 años, tiene la misma práctica y le ha funcionado con el hombre. Aquí trató con Dios, ofreciéndole todos los reinos del mundo si Dios se postraba delante de él. Que es lo mismo que usó este sistema, que le dio a aquellos hombres posiciones, lugares en el gobierno, popularidad, lo que acabamos de describir. Esto es lo que nosotros conocemos como la popularidad, la conveniencia, el perdón de sus pecados. Esto ahora en el libro de Lucas, en el capítulo 4 también, los versículos 5 al 7, hizo lo mismo. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, perdón, y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Le ofreció esto a Jesucristo, para que a través de Jesús, adorándolo a Él, consiguiese el reino de este planeta, el reino mundial, que a Él le había sido entregado. Acuérdense que Adán se lo entregó cuando lo obedeció a Él en vez de a Dios. Tenemos que entender estas cosas en el contexto bíblico. Esto ya lo estudiamos, pero simplemente para recordarles. Perdón. En Daniel, en el capítulo 11 y el versículo 20, dice que la gloria del reino romano. Vamos a acordarnos desde el principio. Lo que quiero decirles es que el diablo, como príncipe de este mundo y dueño de los reinos terrenales, ofreció a Jesucristo todos estos reinos sujetos a él. Gracias al contexto, sabemos que le ofreció principalmente el dominio sobre el imperio romano. ¿Por qué digo eso? Era en aquel entonces el reino que estaba en vigencia de la secuencia profética de reinos que encontramos en la mención de la gloria, en el verso que hace alusión a la descripción de la gloria del reino romano de Daniel 11 y el versículo 20. Acuérdense que estudiamos que cuando Jesús vino, cuando Jesús es crucificado, es la mayor parte gloriosa del reinado romano. Esto es lo que estaba haciendo aquí. Es cuando Satanás lo lleva y le muestra al mundo entero y dice: a ti te daré, porque a mí ha sido dado. Él era el rey del reino romano. El reino de Roma es el trono de Satanás. Eso lo estudiamos también. Pero vamos a buscarlo, miren. El momento histórico en el cual Jesús nació, vivió y fue tentado, era realmente el momento más glorioso de la historia de Roma, que estaba en el pináculo de su grandeza, después de haber conquistado todo el antiguo imperio griego. Ahora, pero Jesús
rechazó las ofertas seductoras y lisonjeras del diablo diciendo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4 y el versículo 10. La venganza del diablo por causa del rechazo de Jesucristo fue terrible. Escuchen bien. Primero se vengó clavando a Jesucristo en la cruz del Calvario mediante sus secuaces romanos, Herodes y Poncio Pilato. Luego destruyó a Jerusalén y el templo, y lo hizo justamente mediante el imperio romano que le había ofrecido a Cristo en corregencia. Eso fue en el año 70. Y entonces se vengó de los seguidores de Jesucristo, primeramente mediante las persecuciones romanas paganas y luego las cristianas papales. Recuerden que Roma, como imperio de los Césares, persiguió a la iglesia. Y también como el papado, también persiguió a la iglesia. La segunda parte del versículo 32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Este versículo nos revela el abismal contraste que hay entre el pueblo de Dios que conoce a su Dios y los violadores del pacto. Los siguientes 3 versículos profundizan este concepto aún más y hacen énfasis en el carácter, la misión y los problemas y sufrimientos que tuvo que soportar el pueblo que conoce a su Dios durante las persecuciones medievales. De esta manera revelan parte de lo que iba a ocurrir al pueblo de Dios en la historia. Eso está en el capítulo 1 del libro de Daniel y el versículo 14. Este versículo nos mostró la estrategia romana de someter mediante las lisonjas y las seducciones. Todavía no presenta las persecuciones abiertas. Recién el siguiente versículo nos muestra el cambio de estrategia de Roma, pues ahora recurre a la fuerza y la imposición forzada y las persecuciones contra aquellos que no pudo someter mediante las lisonjas y seducciones. O sea, ¿cuál fue la estrategia que utilizó Roma? La papal, contra aquellos que no pudo seducir con las lisonjas. La persecución abierta para eliminar al pueblo que conoce a su Dios, que para Roma papal eran herejes, insumisos. O sea, primero trató comprándolos. Te voy a dar esto, posiciones en el gobierno, te voy a hacer y terrenos, propiedades, fortunas, riquezas. Eso no funcionó con los que son verdaderos pueblo de Dios. Entonces se fue a la fuerza, la persecución. ¿Se acuerdan? Que millones de santos fueron asesinados simplemente porque no se sometieron a las doctrinas de ellas, sino las querían aceptar y no querían doblegarse delante de un hombre y postarse y proclamarlo como sacerdote y su Dios, representante de Dios aquí en la tierra. Entonces fueron asesinados. Le quitaron sus casas, sus pertenencias, sus tierras, toda la fortuna que tuviesen, hasta la ropa, y fueron llevados presos. Eso lo vamos a ver más adelante en toda su etapa. Tengo unos detalles que te van a asombrar. Lo que tuvo que sufrir el pueblo de Dios. Muchos de ellos tuvieron que ir a vivir en cuevas, cubrirse con pieles de animales. Los catatumbas, no sé si has escuchado la historia de ellos. Vamos a unos detallitos más adelante, pero no me quiero adelantar. Pero simplemente para que tú veas cómo este sistema, cuando no pudo con el engaño, la falsedad, lo que conocemos que ahora mismito acaba de decir, lisonjas, lo hizo por la fuerza. Muchos murieron en la hoguera. Muchos fueron sentenciados a la guillotina. Su cabeza después mostrada al pueblo como símbolo de esto es lo que te va a pasar a ti si no te sometes a mí. El versículo 33 de Daniel 11 dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Este versículo es lo mismo que te acabo de explicar. Vamos a leerlo. En la primera parte de este versículo,
el pueblo que conoce a Dios, o sea, los que se mantuvieron firmes, los santos, esforzándose y actuando, es descrito como un pueblo cuyos sabios se dedican a instruir a muchos. O sea, en el capítulo 12, más adelante vamos a ver que es el desenlace del libro de la verdad. Vamos a ver, encontramos una descripción más ampliada de estos hijos de Dios que reciben honor por instruir a otros en la verdad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12 y el versículo 3. Describiendo el galardón que van a tener estos, que no se sometieron a este sistema, que adoraron solamente al Dios verdadero y que instruyeron a otros a hacerlo, que mostraron y predicaron la verdad, que llevaron el evangelio, que utilizaron solo la escritura para la enseñanza y la dirección de aquellos que estaban dispuestos a recibir esa luz cuando se encontraban en las tinieblas. Esas doctrinas falsas que habían sido enseñadas y engañados, y abrieron los ojos, despertaron y permitieron que la luz penetrase en sus mentes, en sus corazones, y aceptaron a Jesús con la verdad verdadera, la proclamación del verdadero mensaje, el mensaje de los 3 ángeles para el tiempo que nos tocó, el mensaje de Juan el Bautista en la primera venida de Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje de Elías en el tiempo de Elías. Si hay otro Dios aparte de Jehová, vamos a ver en 2 grupos que había, los que son de Jehová de este lado y los que son de Baal de aquel lado. Ese fue el mensaje que se le dio a Isaías, el mensaje que se le dio a Juan el Bautista, el mensaje que se nos dio a nosotros, el de los 3 ángeles. El juicio ha comenzado, y comenzó por los muertos en Cristo primero, y actualmente se está celebrando el juicio en el santuario celestial. Y empezó con los muertos en Cristo primero y va a terminar con los vivos, aquellos que han aceptado a Jesús, y su nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando Jesús se levante de ahí, hermano mío, te voy a repetir, no va a haber más perdón de pecado, porque tu abogado defensor, el intercesor tuyo ante el Padre, se va a levantar del trono de juicio. Y ya termina la conclusión. El pueblo de Dios ha sido escogido, y cuando Él venga en honor y en gloria, se va a llevar a aquellos que fueron aceptados en este juicio como justos, santos, dignos de entrar en la presencia del Padre. Amén. Es lo que se llama la iglesia, el remanente de Dios. Amén. Ese puede ser tú, pero tienes que salir de esas tinieblas que tú te encuentras, de adorar esas doctrinas que te han presentado como la verdad, que son mentiras. El trabajo nuestro es despertarte, abrirte los ojos, si tú lo quieres aceptar, porque tú tienes libre albedrío. Pero la justificación, dice la palabra de Dios, que toda rodilla doblará delante de Jesucristo. Si no lo crees, léete Romanos 14. Ahí está bien clarito. ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es el que va a juzgar? ¿Quién es el único que puede juzgar? En medio de la tiranía papal de la Edad Media se encontraban los verdaderos creyentes, instruyendo a muchos en la justicia. ¿Quiénes eran estos verdaderos creyentes? Fueron aquellos que no participaron en la fornicación apocalíptica. ¿Te acuerdas? Que no se bautizaron bajo el estandarte de la Iglesia Católica. Y que no asimilaron las costumbres paganas, siguieron adorando a un solo Dios, el verdadero Dios. Aquellos que mantuvieron la adoración pura de las Sagradas Escrituras y que decidieron ser fieles a Dios antes que a los hombres, aunque se trate del liderazgo oficial de la religión, siguiendo así el ejemplo de Pedro y de los demás discípulos. Si quieres un poquito más de entendimiento, el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y el versículo 29. Aquellos que como Cristo no se sometieron a Roma y no aceptaron su lisonja y sus seducciones. Acuérdate bien, claro, estamos hablando de la primera iglesia, la iglesia primitiva, la que fue escogida por Dios, la de los 12 apóstoles. Ahí empieza esta persecución. Ahora, este pueblo que conoció a su Dios y se esforzó y actuó con sabiduría, instruyendo a muchos y enseñando la justicia a la multitud, no estaba conformado por personas indiferentes. Al contrario, arriesgaban sus vidas por causa de la justicia y la verdad.
prefirieron ser perseguidos y morir antes de abandonar su fe y las claras enseñanzas de Jesucristo y de la palabra de Dios. Ellos no se sometieron a un sistema apóstata, al contrario, denunciaban y desenmascaraban el error, el engaño, la mentira, el pecado y el papado del Vaticano como el sistema del anticristo. Y voy a repetir esa parte. Se les mostró que el anticristo estaba compuesto por este sistema. O en otras palabras, lo que te acabo de decir. La primera iglesia primitiva reconoció el trono de Satanás como este sistema de Roma, que fue introducido como el cuarto reino mundial en la profecía de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Esta tiene un desenlace con la venida de Cristo. Va a estar en el poder. Y eso es lo que actualmente está haciendo. Cuando logre montarse en ese trono, va a volver a la misma estrategia de antes. La persecución, el asesinato, el encarcelar a aquellos que no estén de acuerdo con ella o matarlos. ¿Cómo reaccionó el papado del Vaticano frente a esta situación? ¿Y de qué manera trató al pueblo que conoce a su Dios? La segunda parte de este versículo nos describe exactamente la tragedia sufrida por el pueblo que conoce a su Dios por causa de la reacción de Roma en esta su segunda fase cristiana papal. Con las siguientes palabras dice: y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Esa es la segunda parte del versículo que estamos estudiando. Aquí nos encontramos con una descripción sumamente precisa de las persecuciones del papado del Vaticano llevadas adelante sistemáticamente mediante la Santa Inquisición. Durante siglos estableció este sistema. Fueron justamente estos 4 métodos mencionados en el versículo que la Iglesia Católica medieval utilizó en contra de los tal llamados herejes. Es decir, aquellos cristianos que no se sometían al obispo de Roma, como ser, por ejemplo, los valdenses, los lombardos, los husitas, los luteranos, los anabapistas, los hugonotes, los albigenses o cátaros y otros protestantes. El versículo tiene 4 palabras que menciona. No sé si están listos para escuchar esto. Daniel 11, que es en donde estamos, y quiero hacer mención porque no quiero que el versículo 33, la última parte. No sé si tu Biblia lo dice, pero dice: y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Daniel 11, versículo 33, la segunda parte. Espada. Fueron asesinados y acuchillados mediante muchas máquinas de tortura, mediante este sistema. Fuego. Fueron atormentados y cruelmente muertos en la hoguera. Cautividad. Fueron apresados y puestos en la prisión y en los calabozos hasta su muerte. Despojo. Fueron desterrados y despojados de todos sus bienes. ¿Conoces algún sistema diferente que haya hecho esto durante la imposición de la Edad Media, el tiempo de la Inquisición? Si tú conoces otro, me gustaría saber, pues la Biblia no lo menciona. Ahora, Jesús había predicho este tiempo especial de persecución.
Ya Jesús le había advertido a los apóstoles. Vamos a leerlo, diciéndole, lo podemos buscar en Mateo, en el capítulo 24, y voy a escoger unos versículos específicos, porque puedo leer el versículo 24 completo, pero unos versículos específicos. El 9, el 21 y el 22. Mateo, capítulo 24, versículo 9, versículo 21 y versículo 22. Dice así: entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús predijo además en Juan capítulo 16, los versículos 2 al 4. Os expulsarán de las sinagogas, y aún vive la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. Juan 16, 2 al 4. Es muy interesante darse cuenta que Jesús describe a los que cometieron estas terribles abominaciones como personas que pensaron que rendían servicio a Dios, y a la vez como personas que no conocían a Dios, en contraste con el pueblo que conoce a su Dios. Y sufría bajo esa inhumana y satánica persecución de Daniel 11 y el versículo 32. El largo periodo de esta persecución papal lo tenemos que tomar en el contexto de la historia, que es lo que he querido hacer, y quiero que quede bien claro. Esto es algo que lo podemos probar por la historia, los acontecimientos que tuvieron lugar en este periodo de tiempo de los 1260 años, que este poder reinó 538 hasta 1798. El versículo hace y menciona además un cierto tiempo profético al decir que esta persecución será por algunos días. En la segunda parte del versículo 35, que vamos a analizar al final de este estudio, vemos que este tiempo profético específico abarcaría hasta el tiempo determinado, es decir, hasta el tiempo del fin, que sabemos que inició en 1798 después de Cristo, al final de este tiempo profético. Vamos a ver si lo podemos llevar un poquito más claro. Las profecías de las Escrituras, que nos presenta ese tiempo especial de persecución papal en 7 versículos y con 3 diferentes nombres en los libros de Daniel y Apocalipsis, porque la persecución medieval es un tema muy importante en estos 2 libros proféticos unidos, Daniel y Apocalipsis. Tenemos que estudiar los 2 libros para que podamos entender el contexto de esto que vamos a ver, este tiempo profético. Porque muchos dicen, pero un tiempo puede ser cualquier cosa. Vamos a ver cómo Dios nos da 3 nombres diferentes para que podamos ver un solo sistema, un solo periodo de tiempo, una sola profecía en su cumplimiento con relación al tiempo. Dice, en Daniel, en el capítulo 7, el versículo 25, y en Daniel, en el capítulo 12, el versículo 7. En Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 14, dice, los 3 tiempos y medio. Voy a repetir. Daniel 7, 25, Daniel 12, 7, Apocalipsis 12, 14. Dice, los 3 tiempos y medio. Las 42 meses los encontramos en Apocalipsis 11 y el versículo 2, y en Apocalipsis 13 y el versículo 5. Los 42 meses. Los 1260 días. En Apocalipsis 11, el versículo 3
y el capítulo 12 y el versículo 6. 7 versículos que nos dan el mismo periodo de tiempo con un nombre diferente. Por si tú te equivocas, no sé si tú sabes la suma de 42 meses. Ahora, los meses en la Biblia son de 30 días. Ahí no hay días de 28, ahí no hay días de 29, ahí no hay días de 31. Todos los meses tenían 30 días. Ese cambio se hizo acá el hombre luego con el calendario que tenemos hoy. Que no vamos a entrar en eso porque eso también lo estudiamos y me va a tomar mucho tiempo. Pero el calendario bíblico tenía 30 días. Basado en eso es la profecía. Vamos a ver. ¿Por qué Dios usa diferentes nombres para el mismo lapso de tiempo profético? Parece que a Dios le gustan los sinónimos. También nosotros usamos a veces 3 o 4 maneras diferentes para describir un mismo lapso de tiempo. Un ejemplo. Un día, 24 horas. O noche y día. Es lo mismo, un día. 24 horas, ¿qué? Un día. Noche y día, ¿qué? Un día. Y un día. 3 formas diferentes de decir lo mismo. Es un sinónimo. Ahora, para entender bien esta profecía de tiempo debemos recordar y tomar en cuenta la sencilla regla bíblica que les acabo de decir, pero se los voy a decir con la Biblia, que establece que en tiempos proféticos un día es simbólico y equivale a un año literal. Pueden ver, por ejemplo, Números, capítulo 14, versículos 33 y 34, y Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Ahí es donde Dios establece este principio para que podamos entender las profecías. Ya les di dónde está. Números 14, 33 y 34, Ezequiel versículo 4, capítulo 4, y versículo 6. Estudiamos ya anteriormente este importante tiempo profético de la soberanía papal en detalle, con su inicio que tuvo en el año 538 después de Cristo, tras arrancar a las 3 tribus bárbaras arianas que se oponían a su surgimiento, y su final en el poder temporal que había mantenido durante el año 1798, cuando durante la Revolución Francesa el Papa Pío VI fue llevado prisionero a Francia y el Vaticano perdió su poder. Ese poder que lo había mantenido firme con mano de hierro por 1260 años. El mismo día, el mismo mes que se cumplieron los años, Louis Berthier, general de las tropas de Napoleón Bonaparte, vino a Roma y sacó al Papa del Vaticano y lo llevó al exilio en Francia, donde murió un año después. Eso es historia, lo que tienes que buscar. 1260 días y años, que son las persecuciones medievales, que son de 538, que es la soberanía papal en Europa, hasta 1798. Esto es historia, lo puedes buscar en cualquier enciclopedia. 42 meses por 30 días es igual a 1260 días, que de acuerdo a la profecía que les acabo de dar en el principio, puesto por Dios, son años, son 1260 años. Un tiempo es igual a 360 días. 2 tiempos es igual a 720 días. Medio tiempo es igual a 180 días. Es igual en su totalidad a 1260 días, que es igual a 1260 años. La clave en entender todo esto está en 42 meses. Para que no, porque muchos, pero eso de tiempo puede ser cualquier periodo de tiempo. No, Dios es bien claro. Por si no quieres equivocarte, dijo 42 meses suma, son 1260 días, en base a que un mes compone de 30 días, que es como Dios nos los da en lo que conocemos como el calendario bíblico. No el que puso el hombre, es el que puso Dios. Recuérdense que la Biblia tiene 2 calendarios, el calendario espiritual y el calendario civil, que eso también ya lo estudiamos en un estudio que tuvimos anteriormente y lo explicamos con todos sus detalles. Tenemos que entender que el calendario espiritual que Dios implementa es después de Éxodo 12, cuando saca al pueblo después de 400 años de esclavitud en Egipto, y les da unas fechas específicas, que era lo que era la introducción del santuario terrenal en Éxodo capítulo 25, los versículos 8. De
desde hoy en adelante será principio de año y principio de mes, y esto es lo que va a ser. Y le dan lo que conocimos después, que nos lo relata completamente en Levítico 23, donde Dios le da la Pascua, Pentecostés, la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, el día de la expiación. Ese es el calendario espiritual, que estaba basado en tiempos, que era que las lunas nuevas. Y esos días también eran días de reposo, eran días de no trabajar, se guardaban igual que como se guarda el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que le da en Génesis 2, 1 al 3 y en Éxodo 20, en los versículos 3 al 17. Por eso es que tenemos que entender esto en el contexto bíblico, no en el gregoriano que tenemos hoy, que nos vamos a confundir, no en la suma de los meses que nos va a sacar fuera de contexto porque no cumple con los requisitos de cumplimiento de la profecía, de 29 días, 28 días, 31 días, 30 días. Hay una confusión tremenda de 365 días cuando el bíblico tiene 360. Por eso es que en este actual, cada 4 años tenemos que añadirle un día, porque está tan mal diseñado que se pierde un periodo de tiempo y cada 4 años para reponerlo hay que añadirle 24 horas a ese calendario que tenemos actualmente. Ahora, Dios es perfecto y no falla. Son 30 días por mes, 12 meses, son un total de 360 días al año. Este periodo de tiempo de 1260 años es lo que nos da esta profecía. La intensidad de la persecución contra el pueblo de Dios creció y disminuyó según las circunstancias a lo largo de este periodo medieval, llevada a cabo por decenas de papas. O sea, que en 1260 años no fue un solo papa. Y cada vez que venía uno era peor que el anterior. Léete la historia. Lo que pasa es que hasta el nacimiento, que no quiero entrar en estos detalles, pero hasta formó su propio ejército, que hoy los conocemos como los jesuitas, que supuestamente eran para cuidar el Papa, pero de cuidar el Papa no tenían nada. Eso ya lo estudiamos y no quiero entrar en detalles, pero tenemos que entender que nosotros hoy día, en la actualidad, en su mayoría, hemos sido enseñados con mentiras, engaños, lisonjas, cosas que no son y están de acuerdo con la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es la que tenemos que seguir con todos sus estatutos y preceptos para que podamos entender la profecía que Dios nos da, para que no seamos engañados en el tiempo del fin que a nosotros nos tocó vivir. Porque esto que pasó en el pasado se va a volver a repetir y solo aquellos que estén preparados son los que se van a salvar. Escribe con sangre. Amén. Solo los que se preparen con el estudio de la palabra de Dios, la oración, la consagración a Jesucristo, son los que se van a salvar. Este sistema ha mentido al mundo con mentiras, engaños y falsas doctrinas, que por todo este periodo de tiempo ha tenido éxito, pero Dios ha tenido y siempre tendrá un pueblo remanente que proclamará la verdad, el verdadero mensaje, y les dio las profecías para que sean guiados a ilustrarle al pueblo verdadero, el que se va a salvar, lo que viene, lo que está pasando y lo que único Él va a aceptar como pueblo de Dios. Amén. Si tú quieres ser parte de ese pueblo, tú tienes que abandonar esas creencias y venir a la verdad, que es la palabra de Dios, y preparar tu mente y tu corazón para que solo aquel que representa a Dios, el Espíritu Santo, te pueda transformar. Amén. A un hijo verdadero. Amén. De Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Si el Señor lo permite, la semana próxima seguiremos con la segunda parte de este estudio. A Dios sea la gloria. Amén.